bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Estas palabras eternas, pronunciadas por Jesucristo, resuenan a través de los siglos, conmoviendo corazones y desafiándonos a reflexionar sobre nuestro papel en un mundo a menudo desgarrado por conflictos. ¿Qué significa ser un pacificador en el mundo caótico de hoy? ¿Cómo podemos encarnar la paz cuando la división, la ira y el conflicto parecen dominar nuestras vidas? Imagina un momento, una discusión acalorada con un ser querido, un lugar de trabajo lleno de tensión, o incluso la guerra silenciosa dentro de tu propio corazón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías traer calma a la tormenta? ¿Cómo podrías ser un faro de paz cuando todo a tu alrededor parece caos? Piensa en la madre que se interpone entre sus hijos en disputa, guiándolos suavemente hacia la reconciliación con una palabra tranquila y un toque amoroso. O imagina al colega que, frente a chismes y rivalidades en la oficina, elige hablar palabras de aliento, disipando la tensión con amabilidad. Estos no son gestos grandiosos que aparecen en las noticias, son actos silenciosos e intencionales de paz que generan ondas, tocando vidas de maneras que quizás nunca veamos por completo. Pero, ¿qué nos impide ser pacificadores? ¿Es el miedo al rechazo, el peso de nuestro propio dolor no resuelto? ¿O tal vez la creencia de que los esfuerzos de una sola persona no pueden marcar la diferencia en un mundo tan roto? Las palabras de Jesús nos invitan a detenernos y reflexionar. Ser un pacificador no es solo evitar el conflicto, sino buscar activamente la armonía, construir puentes donde se han levantado muros. Es un llamado que requiere valentía, humildad y un corazón alineado con algo más grande que nosotros mismos. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste una situación en la que podrías haber elegido la paz, pero no lo hiciste? Tal vez fue una palabra dura que dijiste enojado, un rencor que mantuviste, o un momento en que permaneciste en silencio en lugar de hablar la verdad con amor. ¿Qué te detuvo? Y, más importante aún, ¿cómo sería aceptar ese llamado a ser pacificador, reflejando el corazón de Dios en un mundo que tanto lo necesita? Este viaje comienza con comprender la fuente de la verdadera paz. No se encuentra en momentos fugaces de calma o en la ausencia de conflicto. La verdadera paz proviene de un pozo más profundo, uno que fluye del corazón de Dios mismo. A medida que exploremos este llamado, descubriremos la promesa incrustada en las palabras de Jesús, una promesa de que aquellos que trabajan por la paz no solo son bendecidos, sino que son llamados hijos de Dios, herederos de su reino y vasos de su amor. Entonces, preguntémonos, ¿estamos listos para aceptar este llamado? ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios nos moldee como instrumentos de su paz, incluso cuando sea difícil? Sumérgete en su palabra para descubrir la fuerza y la esperanza que nos esperan. Las palabras de Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, provienen del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, parte del Sermón del Monte. Este pasaje, encontrado en el Nuevo Testamento, es una de las bienaventuranzas, una serie de enseñanzas donde Jesús describe las características de aquellos que son bendecidos en el reino de Dios. La Biblia, en Mateo 5, 9b, proclama esta promesa con claridad y autoridad, ofreciendo una visión de lo que significa vivir como pueblo de Dios en un mundo fracturado. Para comprender el peso de este versículo, debemos sumergirnos en su contexto y descubrir la profunda verdad que contiene para nosotros hoy. En el Sermón del Monte, Jesús hablaba a una multitud diversa, personas comunes, marginados e incluso la élite religiosa. Sus palabras eran radicales, desafiando las normas culturales de una sociedad inmersa en división y opresión. Ser un pacificador en ese contexto no era simplemente evitar el conflicto, sino buscar activamente la reconciliación y la justicia, reflejando el corazón de Dios. La palabra griega para pacificador, eirnopollos, implica a alguien que crea o promueve la paz, no de manera pasiva, sino con intención y esfuerzo. Esta no es una tarea menor. Requiere un corazón transformado por Dios, uno que refleje su carácter de amor,
misericordia y unidad. La promesa en este versículo es asombrosa: los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto no es solo un título, es una identidad arraigada en la naturaleza misma de Dios, quien es la fuente última de la paz. En Juan las 4:33 de la tarde, Jesús dice: les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero, anímense, yo he vencido al mundo. Aquí vemos que la verdadera paz se encuentra en Cristo, quien nos reconcilia con Dios a través de su sacrificio. Como hijos de Dios, los pacificadores llevan esta paz divina al mundo, convirtiéndose en embajadores de su reino. Esta promesa nos asegura que nuestros esfuerzos por hacer la paz nos alinean con el propósito de Dios, acercándonos a Él y reflejando su gloria. Pero, ¿qué significa vivir esto? Ser un pacificador implica más que resolver disputas. Se trata de fomentar la unidad donde hay división, hablar la verdad con amor y extender la gracia incluso cuando no se la merece. Se trata de defender la justicia mientras se muestra misericordia, como lo hace Dios. Este llamado no se basa en nuestra propia fuerza, sino en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios obrando a través de nosotros. Como Filipenses 4:7 nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos rendimos a Dios, su paz fluye a través de nosotros, permitiéndonos llevar sanidad a relaciones rotas, comunidades e incluso a nuestros propios corazones. La lección aquí es clara: la fuente de nuestra fuerza como pacificadores es Dios mismo. Sin Él, nuestros esfuerzos son efímeros, como intentar calmar una tormenta con nuestras manos desnudas. Pero con Dios, accedemos a un pozo eterno de paz que nos sostiene en los desafíos. Salmo 2 las 9 y 11 declara: el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Esta es la base sobre la que nos apoyamos. Cuando nos arraigamos en la Escritura, la oración y la obediencia al llamado de Dios, nos convertimos en vasos de su paz, capaces de transformar el mundo que nos rodea. Esta verdad es tanto humilde como empoderadora. Nos recuerda que la pacificación no se trata de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a dejar que Dios obre a través de nosotros, ya sea perdonando a alguien que nos hirió, mediando en un conflicto o simplemente ofreciendo una palabra amable en un momento tenso. Cada acto de paz apunta al único que es la paz misma. A medida que avanzamos, aferrémonos a esta promesa: cuando trabajamos por la paz, no estamos solos. Dios está con nosotros, llamándonos sus hijos y equipándonos para brillar con su luz en un mundo que desesperadamente la necesita. El llamado a ser pacificador, como enseñó Jesús en Mateo 5:9, brilla con fuerza en las vidas de aquellos que lo encarnan. Una de esas historias es la de Desmond Tutu, el obispo anglicano sudafricano y laureado con el Premio Nobel de la Paz, cuya vida se convirtió en un testimonio del poder de la paz arraigada en el amor de Dios. El viaje de Tutu como pacificador se desarrolló en el crisol del apartheid en Sudáfrica, una nación desgarrada por la injusticia racial, la violencia y el odio profundo. Su historia no es solo de importancia histórica, sino una ilustración vívida de lo que significa ser llamado hijo de Dios a través de actos de reconciliación y compasión. Nacido en 1931 en Klerksdorp, Sudáfrica, Tutu creció en una sociedad donde los sudafricanos negros eran despojados de dignidad y derechos bajo el brutal sistema del apartheid. Como joven, sintió el dolor de la injusticia personalmente, ya fuera teniendo que apartarse de las aceras para dejar pasar a los blancos o presenciando la deshumanización de su pueblo. Sin embargo, su fe en Cristo moldeó su respuesta. Se convirtió en sacerdote y más tarde en obispo, pero su llamado iba mucho más allá del púlpito. Creía que el amor de Dios exigía justicia y reconciliación, incluso frente a una división abrumadora. Durante la década de 1980, cuando la violencia del apartheid se intensificó, Tutu emergió como una voz de paz en una nación al borde de la guerra civil. No solo predicaba la paz, la vivía.
Un momento inolvidable ocurrió en 1985, cuando una multitud furiosa en Duduza, cerca de Johannesburgo, estaba lista para colgar a un hombre que creían era un informante de la policía. Un acto horrendo donde se colocaba un neumático lleno de gasolina alrededor del cuello de la víctima y se le prendía fuego. Tutu, pequeño en estatura pero inmenso en valentía, se abrió paso entre la multitud, suplicando por la vida del hombre. «Así no luchamos por la justicia», gritó, con la voz temblando de convicción. Milagrosamente, la multitud cedió, y la vida del hombre fue salvada. La intervención de Tutu no se trataba solo de salvar a una persona, fue una declaración audaz de que la paz, no la venganza, era el camino hacia la sanidad. La fe de Tutu en la palabra de Dios alimentó sus acciones. A menudo citaba escrituras como Isaías 5 las 8 y 12, que habla del pueblo de Dios como reparadores de brechas, y se veía a sí mismo como llamado a reparar la ruptura de su nación. Después del fin del apartheid, Tutu presidió la Comisión de Verdad y Reconciliación TRC, un esfuerzo innovador para sanar a Sudáfrica al permitir que víctimas y perpetradores compartieran sus historias. La TRC no fue perfecta, pero encarnó la creencia de Tutu de que la verdad, el perdón y la comprensión podían allanar el camino para la paz. Lloró abiertamente durante las audiencias, compartiendo el dolor de quienes testificaban, pero nunca perdió la esperanza en la promesa de restauración de Dios. Dios tiene un sueño, decía Tutu a menudo, un sueño de un mundo donde todos somos miembros de una sola familia. Lo que hace que la historia de Tutu sea tan inspiradora es su humanidad cruda. No era un superhéroe, era un hombre que enfrentó peligros, críticas y momentos de duda. Admitió haber luchado con la ira hacia aquellos que apoyaban el apartheid, pero eligió apoyarse en la fuerza de Dios. En su libro Sin futuro, sin perdón, Tutu escribió: «Estamos hechos para la bondad, para el amor y para la unión. Esa es la intención de Dios para nosotros». Su vida mostró que la pacificación es desordenada, costosa y a veces desgarradora, pero también es un trabajo santo, bendecido por Dios. El legado de Tutu nos recuerda que los pacificadores no necesitan ser perfectos, necesitan ser fieles. No puso fin a todos los problemas de Sudáfrica, pero plantó semillas de paz que continúan creciendo. Su valentía al situarse entre el odio y la esperanza, su disposición a perdonar mientras exigía justicia, y su inquebrantable creencia de que el amor de Dios podía transformar incluso los corazones más duros, son las marcas de un verdadero hijo de Dios. La historia de Tutu nos desafía a preguntarnos: ¿dónde en nuestras propias vidas estamos llamados a intervenir, a traer paz donde hay conflicto? Su ejemplo muestra que con la fuerza de Dios, podemos responder a ese llamado, sin importar cuán abrumador parezca, el llamado a ser pacificador, como proclamó Jesús en Mateo 5, 9, brilla intensamente en la vida de Immaculée Ilibagiza, una sobreviviente del genocidio de Ruanda cuya historia de perdón y reconciliación encarna el corazón de un hijo de Dios. En 1994, Ruanda descendió a uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, cuando el genocidio cobró casi 1 millón de vidas en solo 100 días. El viaje de Immaculée a través de una pérdida inimaginable, y su decisión de abrazar la paz después de la tragedia, es un poderoso testimonio del poder transformador del amor de Dios. Immaculée era una joven estudiante universitaria cuando comenzó el genocidio, mientras las milicias Hutus atacaban a los Tutsis. Ella y su familia enfrentaron un peligro inmediato. Sus padres y hermanos fueron brutalmente asesinados, y Immaculée sobrevivió escondiéndose durante 91 días en un pequeño baño con otras 7 mujeres, hacinadas y aterrorizadas. Durante esos largos días silenciosos, se aferró a su fe, rezando el rosario y leyendo una Biblia prestada. En medio del miedo y el dolor, sintió que Dios le hablaba al corazón, instándola a elegir el perdón en lugar del odio. Me di cuenta de que mi batalla era espiritual, escribió más tarde en sus memorias. Lev Totel, tenía que perdonar, o sería consumida por la amargura. Tras salir de su escondite, Immaculée enfrentó un momento que definiría su vida.
supo que un hombre llamado Felicien, un vecino que había liderado la turba que mató a su familia, había sido capturado. Cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlo, lo miró a los ojos llenos de vergüenza y miedo y dijo: «Te perdono». Los soldados a su alrededor quedaron atónitos, esperando que ella exigiera venganza, pero el corazón de Immaculée había sido transformado por la gracia de Dios. Vio a Felicien no como un monstruo, sino como un ser humano roto, desesperadamente necesitado de redención. «El perdón no borró mi dolor», explicó, «pero me liberó para vivir de nuevo». El acto de perdón de Immaculée no fue algo de una sola vez, sino un compromiso de por vida con la pacificación. Comenzó a compartir su historia en todo el mundo, hablando sobre el poder de la fe y el perdón para sanar incluso las heridas más profundas. Fundó el fondo caritativo Lev Totel para apoyar a los huérfanos ruandeses y trabaja incansablemente para promover la reconciliación en su patria. Su vida refleja la verdad de Romanos, las 12 y 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. A través de sus palabras y acciones, Immaculée muestra que la paz comienza en el corazón y fluye hacia afuera, tocando comunidades y naciones. Lo que hace que la historia de Immaculée sea tan convincente es su honestidad cruda. No evade el dolor de su pérdida ni la lucha por perdonar. Sin embargo, su fe en la promesa de Dios que los pacificadores son bendecidos y llamados sus hijos le dio la fuerza para elegir el amor sobre el odio. Su historia nos desafía a considerar nuestros propios rencores, nuestro propio dolor. Podemos, como Immaculée, dejar que la paz de Dios nos guíe para perdonar y sanar. Su vida es un ejemplo vivo de que con Dios, incluso lo imposible se hace posible. Las palabras de Jesús en Mateo 5:9, «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios», no solo han inspirado a figuras como Desmond Tutu e Immaculée Ilibagiza, sino que también han tocado mi propia vida de una manera profundamente personal. Quiero compartir una historia de mi propio viaje no como alguien que lo tiene todo resuelto, sino como alguien que ha sido quebrantado, humillado y despertado por la gracia de Dios al llamado de la pacificación. Es una historia de debilidad, de aprender a soltar y de descubrir que la paz de Dios es más fuerte que mis fracasos. Hace unos años, me encontré en una temporada de amargura. Un amigo cercano había traicionado mi confianza de una manera que me hirió profundamente. Se dijeron palabras, se rompieron promesas, y me sentía justificado en aferrarme a mi enojo. Cada vez que pensaba en ellos, mi corazón se tensaba, y repetía el dolor en mi mente como un bucle. Me distancié, convencido de que proteger mi corazón significaba excluirlos, pero cuanto más me aferraba a mi resentimiento, más pesado se volvía. No solo afectaba esa relación, estaba envenenando mi alegría, mis oraciones e incluso mi conexión con Dios. Estaba lejos de ser un pacificador, era un prisionero de mi propio dolor. Un domingo, sentado en la iglesia, el pastor predicó sobre Mateo 5:9. Esas palabras me golpearon como una ola: «Bienaventurados los que trabajan por la paz». Me di cuenta de que no estaba viviendo ese llamado, estaba construyendo muros, no puentes. Esa noche, abrí mi Biblia y leí el versículo nuevamente, dejándolo calar. Oré, pero no fue fácil. Le dije a Dios: no sé cómo perdonar, ni siquiera quiero, pero sé que me estás pidiendo que lo intente. Fue una oración cruda, desordenada, llena de dudas pero también con un destello de rendición. Durante las siguientes semanas, Dios comenzó a suavizar mi corazón. Empecé poco a poco, orando por mi amigo en lugar de maldecirlo en mis pensamientos. Le pedí a Dios que me mostrara su quebrantamiento, no solo mi propio dolor. El punto de inflexión llegó cuando me comuniqué con ellos. No fue un gran gesto, solo un mensaje simple diciendo que quería hablar. Cuando nos encontramos, estaba nervioso, esperando defensas o rechazo, pero en cambio, compartieron sus propias luchas, sus propios arrepentimientos. No resolvimos todo ese día, pero escuchamos, nos disculpamos, y en ese momento, sentí una paz que no había conocido en meses. No fue porque el dolor desapareciera, sino porque Dios estaba presente,
guiándonos hacia la reconciliación. Me di cuenta de que ser un pacificador no significaba que tuviera que ser perfecto, significaba confiar en Dios para obrar a través de mi debilidad. Esa experiencia me despertó a la verdad de Dios. La paz no es algo que pueda fabricar por mi cuenta, fluye de Él, a través de un corazón dispuesto a obedecer su llamado. Todavía estoy aprendiendo, todavía tropezando, pero estoy agradecido por un Dios que me encuentra en mi desorden y me llama su hijo. Este viaje me ha enseñado que la pacificación comienza con la rendición a Dios, a su amor y a su promesa de que está con nosotros en cada paso del camino. A medida que hemos viajado a través de las poderosas palabras de Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hemos visto la profunda verdad de que la pacificación no es solo una idea noble, sino un llamado divino. Es un llamado arraigado en el corazón de Dios, quien es la fuente de toda paz. Desde la valiente vida de Desmond Tutu, que se enfrentó al odio para sanar una nación, hasta el notable perdón de Immaculée Ilibagiza frente a una pérdida inimaginable, e incluso mis propios pequeños pasos hacia la reconciliación, vemos que la pacificación es tanto un don como un desafío. Es un camino que requiere fe, humildad y una dependencia de la fuerza de Dios para transformar corazones, comenzando por el nuestro. El mensaje central es claro: la verdadera paz proviene solo de Dios. Como Juan las 4:33 de la tarde nos recuerda, Jesús nos ofrece su paz, una paz que nos sostiene a través de las aflicciones del mundo. Cuando abrazamos nuestra identidad como hijos de Dios, nos convertimos en vasos de esa paz, llevando luz a lugares rotos, ya sea reparando una relación tensa, hablando con amabilidad en un momento de tensión o defendiendo la justicia con amor. Cada acto de pacificación refleja el reino de Dios y nos acerca a Él. Esta es la promesa a la que nos aferramos, que nuestros esfuerzos, por pequeños que sean, son bendecidos por Dios y tienen un peso eterno. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Te invito a llevar este llamado a tu semana con intención. Comienza con la oración. Pídele a Dios que te muestre dónde puedes ser un pacificador. Tal vez en una conversación que necesita gracia, un conflicto que necesita entendimiento, o incluso en tu propio corazón, donde el perdón está pendiente. Considera un paso práctico, quizás sea contactar a alguien con quien has estado en desacuerdo, ofrecer un oído atento o elegir responder con paciencia en lugar de frustración. Deja que la palabra de Dios te guíe y confía en que su Espíritu te dará el valor para actuar. Mientras reflexionas, dedica tiempo a Mateo 5:9 y pídele a Dios que haga realidad su verdad en tu vida. ¿Podrías orar? Señor, hazme un instrumento de tu paz. Muéstrame cómo amar a los demás como tú me amas. Escribe cualquier idea o momento en que veas a Dios obrando, y deja que te recuerden su presencia. La pacificación no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, porque nos alinea con el corazón de Dios y su sueño de un mundo restaurado. Déjame dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Dónde en tu vida te está llamando Dios a ser un pacificador ahora mismo? ¿Y cuál es un paso que puedes tomar para responder a ese llamado? Guarda esa pregunta en tu corazón y deja que te guíe mientras buscas vivir como hijo de Dios. Que su paz te llene, te fortalezca y brille a través de ti esta semana y más allá.